En esta tercera parte nos detendremos en la descripción de las pseudoampollas, es decir, los pemfigoides de interés estomatológico, específicamente el eritema multiforme o polimorfo, que presenta lesiones que pueden parecerse clínicamente a los pénfigos. Tiene, sin embargo, grandes diferencias, en especial las histológicas. El eritema polimorfo es un proceso caracterizado por la aparición de ampollas subepidérmicas que afectan especialmente la piel y mucosas juntas o independientemente. Tiene un polimorfismo cutáneo y un monomorfismo mucoso. En la piel se localiza especialmente en manos y frente. En las mucosas, el eritema polimorfo es, por el contrario, esencialmente monomorfo, ya que su lesión elemental es ampollar. Es de aparición brusca o aguda y a veces sobreaguda. Suele ser un proceso de patogenia inmunoalérgica y de etiología infecciosa o tóxica, en algunos casos también iatrogénica. Su incidencia indica que puede manifestarse a cualquier edad, pero particularmente en niños y adultos jóvenes de sexo masculino. La etiología del eritema polimorfo es muy variada, de la que podemos citar la acción de fármacos como la penicilina, la antipirina, sulfonamidas, barbitúricos. También factores tóxicos, entre los que se encuentran las drogas y el alcohol. Pueden ser también desencadenantes procesos infecciosos concomitantes, como la difteria, la fiebre tifoidea, tuberculosis, sífilis, histoplasmosis. También pacientes que estén padeciendo procesos malignos, como aquellos que tienen presencias de focos sépticos, ya sean amigdalinos o dentarios. También se pueden presentar en pacientes que tengan deficiencias nutricionales, específicamente la vitaminosis B. Los factores físicos también pueden ser predisponentes de la instalación del eritema polimorfo, entre los que podemos citar el frío, el calor y las radiaciones. Ciertos tipos de virus, sobre todo cuando se está en el desarrollo del proceso infeccioso viral, por ejemplo el herpes zóster. Lo mismo sucede con la enfermedad producida por el Mycoplasma pneumoniae. Además, existen otros factores que pueden favorecer el desarrollo del eritema polimorfo, como lo son los desórdenes emocionales, la menstruación y el embarazo. Es importante tener en cuenta los pródromos que se presentan en el eritema polimorfo, específicamente el periodo preeruptivo, que es anterior a las lesiones cutáneas y mucosas, y está constituido por síntomas que recuerdan a un resfriado común. Existe malestar, una sensación de astenia, cefalea, dolor de garganta, fiebre, náuseas y artralgias. A menudo no hay infección de las vías respiratorias. Estos síntomas están presentes aproximadamente en el 50% de los casos y tienen una duración de 1 a 13 días. Las manifestaciones cutáneas del eritema polimorfo dan una ubicación especial en la piel de los miembros de la cara. En los miembros se observa en las manos, específicamente en el dorso y palma, y también cerca de las grandes articulaciones en los sitios de extensión, como lo son los codos y las rodillas. Cuando se ubica en la cara, la zona de predilección es la frente. La disposición de las lesiones suele ser simétrica. El número de elementos es de varias unidades y su tamaño va de 1 centímetro de diámetro hasta varios. Las lesiones en piel, además, pueden ser eritemato-edematosas y comenzar con una pápula rojo-violácea edematosa, redondeada, circunscripta, cuyo centro se va aplanando y se hace cianético, mientras que la lesión se extiende y se agranda por la periferia y se une a otros elementos vecinos adoptando contornos policíclicos. El centro puede hacerse purpúrico o ampollar,
y a veces las ampollas pueden aparecer en la periferia distribuidas irregularmente o bien ocupar todo el elemento. Muchas veces la lesión recuerda una escarapela constituida por círculos concéntricos de distintas tonalidades. Respecto a las manifestaciones bucales del eritema polimorfo, la mayoría de los autores coinciden que entre el 85 y el 90% de los casos tienen manifestaciones bucales, siendo los más afectados la mucosa y semimucosa labial, la lengua y la mucosa yugal. Sobre las manchas rojas aparecen ampollas de distinto tamaño, cuyo contenido puede ser seroso o serohemático. Las ampollas se rompen con rapidez y forman escamocostras de variable aspecto, pseudomembranosas o hemorrágicas. Aproximadamente a la semana, estos elementos se desprenden y el epitelio se reconstituye sin dejar cicatriz. La aparición de nuevas lesiones asociadas a las que están en vías de involución provoca un falso polimorfismo, y es así que se ven ampollas, costras, erosiones, pseudomembranas, eritemas coexistiendo. Las manifestaciones bucales pueden comenzar con lesiones aisladas y progresar gradualmente hasta invadir extensamente la mucosa después de varios días, pero corrientemente aparecen bruscamente ocupando la mayor parte de la mucosa bucal desde su iniciación. La lesión elemental más destacable es la ampolla bucal, aunque no es fácil observarla entera. Sus transformaciones producen un aspecto polimorfo. Las lesiones varían según su estado evolutivo. Las lesiones en la mucosa oral atraviesan sucesivamente por 5 estados: el macular, ampollar, necrótico, pseudomembranoso y de curación. Generalmente coexisten lesiones en distinto estado de desarrollo, porque mientras las lesiones más antiguas se aproximan a la curación, pueden aparecer elementos nuevos. Esta enfermedad demuestra clínicamente que en la semimucosa de los labios hay tendencia a la formación en toda la extensión de la misma de costras hemáticas. A veces exceden estas costras la semimucosa y entonces se observan lesiones peribucales. La mucosa de los labios suele presentar ampollas y erosiones. La lengua generalmente aparece edematizada, con un aspecto saburral en el dorso, con muy claras indentaciones en los bordes. Las lesiones ampollares son poco frecuentes, inversamente a las erosiones que son visibles en los bordes y en la punta. La mucosa yugal es asiento, muchas veces, de ampollas que quedan con su techo al descubierto. Su aspecto reviste un carácter necrobiótico y otras veces existen erosiones evidentes, posteriores a la ruptura de las ampollas. La encía no es una localización común. Cuando en ella sientan las lesiones, se asemeja a una gingivitis necrotizante. Todas las lesiones se acompañan de dolor intenso con dificultad en la apertura bucal, la fonación con disfagia marcada, acompañada de cialorrea constante, infección agregada y halitosis. Se puede identificar adenopatías inflamatorias cervicales, más en los casos con infecciones secundarias a las lesiones. Las lesiones del eritema polimorfo pueden afectar en conjunto o independientemente la piel y las mucosas, acompañándose o no de síntomas generales y de lesiones viscerales. En razón de estas variantes es que pueden constituirse diferentes formas clínicas. Pueden distinguirse entre las siguientes. Así tenemos el eritema menor, el eritema mayor y el síndrome de Stevens-Johnson. El eritema polimorfo menor corresponde a la forma benigna de la enfermedad. Las lesiones afectan principalmente la piel, las mucosas pueden estar respetadas o poco comprometidas.
El curso puede ser afebril con conservación del estado general. Cuando el eritema polimorfo se presenta en su forma mayor o crónica, en esta forma clínica las lesiones mucosas son constantes y generalmente extensas, se acompaña o no de localizaciones cutáneas. El estado general está muy perturbado, existe fiebre alta, continua, astenia, algias difusas, postración. Se han registrado casos mortales. El grave compromiso de la mucosa, la profunda alteración del estado general y la mayor frecuencia y gravedad de las lesiones viscerales representan las características diferenciales más importantes de la forma mayor con respecto a la menor. La tercera forma clínica corresponde al síndrome de Stevens-Johnson, que presenta la característica de una infección aguda con hipertermia continua y profunda alteración del estado general. El cuadro cutáneo consiste en una erupción localizada inicialmente en el dorso de la nariz y el pecho, generalizándose a toda la piel alrededor de los 18 días aproximadamente. La erupción está formada por máculas ovales, rojo oscuras y purpúricas que toman luego el aspecto papuloso. Las lesiones cutáneas son asintomáticas y algunas con lesiones necróticas en el centro. La boca y los labios se inflaman y duelen. Se observan ampollas en la boca al final de la primera semana, conjuntivitis purulenta, pérdida de la visión y úlcera de córnea. El éxito en la terapéutica del eritema polimorfo depende de la identificación del factor desencadenante. Aunque es autolimitada, puede durar años. En casos leves es asintomática y se trata con antihistamínicos, analgésicos y antipiréticos. Se utilizan además enjuagues bucales con antihistamínicos o esteroides tópicos. El tratamiento es sintomático en los casos leves. Se debe tener en cuenta la severidad de esta enfermedad en los casos graves, porque el tromboembolismo puede llevar a la muerte al paciente. Por ello, cuando las lesiones son extendidas, debe hospitalizarse al paciente y tratarlo con anticoagulante con heparina. En los casos moderados o graves, se administra de 30 a 50 miligramos de prednisona vía sistémica. Las fuentes consultadas son las que se exponen a continuación.